La naturaleza caída. La profesión de la fe pronunciada por Pablo VI en 1968 al concluir el año de la fe propone de nuevo cumplidamente las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la Santa Tradición sobre el pecado original, así que volvamos a escucharla. Creemos que en Adán todos pecaron, lo cual quiere decir que la falta original cometida por él hizo caer a la naturaleza humana común a todos los hombres en un estado en que se experimentan las consecuencias de esta falta, y que no es aquel en el que se hallaba la naturaleza al principio de nuestros primeros padres, creados en la santidad y la justicia, y en el que el hombre no conocía ni el mal ni la muerte. Esta naturaleza humana caída y despojada de la vestidura de la gracia y herida en sus propias fuerzas naturales y sometida al imperio de la muerte, se transmite a todos, y en este sentido, todo hombre nace en pecado. Sostenemos, pues, con el Concilio de Trento, que el pecado original se transmite con la naturaleza humana, y no por imitación, sino por propagación, y que por tanto es propio de cada uno. Creemos que nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de la cruz, nos rescató del pecado original y de todos los pecados personales cometidos por cada uno de nosotros, de modo que, según afirma el apóstol, donde había abundado el pecado, sobreabundó la gracia. A continuación, la profesión de fe, llamada también el credo del pueblo de Dios, se remite, como lo hace el decreto del Concilio de Trento, al santo bautismo, y antes que nada, al de los recién nacidos, para que naciendo privados de la gracia sobrenatural, renazcan del agua y del Espíritu Santo a la vida divina en Cristo Jesús. Como vemos, este texto de Pablo VI confirma también que toda la doctrina revelada sobre el pecado, y en particular sobre el pecado original, hace siempre rigurosa referencia al misterio de la redención. Así, intentamos presentarla también en esta catequesis. De lo contrario, no sería posible comprender plenamente la realidad del pecado en la historia del hombre. Lo pone en evidencia San Pablo, especialmente en la carta a los Romanos, a la cual sobre todo hace referencia el Concilio de Trento en el decreto sobre el pecado original. Pablo VI, en el credo del pueblo de Dios, propuso de nuevo, a la luz de Cristo el Redentor, todos los elementos de la doctrina sobre el pecado original que están contenidos en el decreto tridentino. A propósito del pecado de los primeros padres, el credo del pueblo de Dios habla de la naturaleza humana caída para comprender bien el significado de esta expresión. Y es oportuno el volver a la descripción de la caída narrada en el Génesis número 3. En dicha descripción se habla también del castigo de Dios a Adán y Eva, según la presentación antropomórfica de las intervenciones divinas que el libro del Génesis hace siempre. En la narración bíblica, después del pecado, el Señor le dice a la mujer: multiplicaré los trabajos de tus preñeces, y parirás con dolor los hijos, y buscarás con ardor a tu marido, y él te dominará. Génesis 3, versículo 16. Y al hombre, Dios le dijo: por haber escuchado a tu mujer, comiendo del árbol que yo te prohibí comer, y diciéndote que no comas de él, por ti será maldita la tierra, con el trabajo habrás de comer de ella todo el tiempo de tu vida. Y te daré espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella has sido tomado. Y ya que polvo eres, al polvo volverás. Génesis 3, versículos 17 al 19. Estas palabras muy fuertes y severas se refieren a la situación del hombre en el mundo, tal como resulta de la historia. El autor bíblico no duda en atribuir a Dios la maldición de la tierra. La creación visible se hizo para el hombre extraña y rebelde. San Pablo hablará de la sumisión de la creación a la caducidad a causa del pecado del hombre, por el cual también la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto, hasta que sea liberada de la servidumbre de la corrupción. Esto está en Romanos 8, versículos 19 al 22. Este desequilibrio de lo creado tiene su influjo en el destino del hombre y en el mundo visible. El trabajo por el que el hombre conquista para sí los medios de su sustento hay que hacerlo con el sudor del rostro. Así pues,
va unido a la fatiga. Toda la existencia del hombre está caracterizada por la fatiga y el sufrimiento, y esto comienza ya con el nacimiento, acompañado ya por los dolores de la parturienta, y aunque inconscientes, por los del niño, que a su vez gime y llora. Y finalmente, toda la existencia del hombre en la tierra está sujeta al miedo a la muerte, que según la revelación está unida al pecado original. El pecado mismo es sinónimo de la muerte espiritual, porque por el pecado el hombre ha perdido la gracia santificante que es la fuente de la vida sobrenatural. Es el signo y la consecuencia del pecado original, y el signo y la consecuencia de este pecado es la muerte del cuerpo, tal como desde entonces la experimentan todos los hombres. El hombre ha sido creado por Dios para la inmortalidad, porque la muerte, que aparece como un trágico salto en el vacío, constituye la consecuencia del pecado, casi por una lógica suya inmanente, pero sobre todo por el castigo de Dios. Esta es la enseñanza de la revelación, y esta es la fe de la Iglesia. Sin el pecado, el final de la prueba terrena no habría sido tan dramático. El hombre ha sido creado por Dios también para la felicidad, que en el ámbito de la existencia terrena debía significar que estuviese libre de sufrimientos, por lo menos en el sentido de una posibilidad de exención de ellos. Eso se dice posse non pati. Así como de la exención de la muerte, en el sentido del posse non mori. Es decir, yo no sufriré, yo no moriré. Y como vemos por las palabras atribuidas a Dios en el Génesis 3, versículos 16 al 19, y por muchos otros textos de la Biblia y de la tradición, con el pecado original, esta exención dejó de ser un privilegio del hombre. Su vida en la tierra ha sido sometida a muchos sufrimientos y a la necesidad invariable de morir. El credo del pueblo de Dios enseña que la naturaleza humana, después del pecado original, no está en el estado en el que se hallaba al principio de nuestros padres. Esta caída o lapsa, porque está privada del don de la gracia santificante y también de otros dones que en el estado de justicia original constituían la perfección, o lo que llamamos integritas, de esta naturaleza. Aquí se trata no sólo de la inmortalidad y de la exención de muchos sufrimientos, son dones perdidos a causa del pecado, sino que también de las disposiciones interiores de la razón y de la voluntad, es decir, de las energías habituales de la razón y de la voluntad. Como consecuencia del pecado original, todo el hombre, alma y cuerpo, ha quedado turbado, secundum animam et corpus, precisa el Comte de Orange. Así lo dice también el Concilio Orange, que se celebró en el año 529, del que se hace eco en el decreto tridentino, añadiendo que todo el hombre ha quedado deteriorado in deterioribus conatum fuisse. En cuanto a las facultades espirituales del hombre, este deterioro consiste en la ofuscación de la capacidad del intelecto para conocer la verdad y en el debilitamiento del libre albedrío, que se ha debilitado ante los atractivos de los bienes sensibles y sobre todo se ha expuesto a las falsas imágenes de los bienes que son elaboradas por la razón bajo el influjo de las pasiones. Pero, según las enseñanzas de la Iglesia, se trata de un deterioro relativo, no absoluto, y no intrínseco a las facultades humanas, pues el hombre, después del pecado original, puede conocer con la inteligencia las fundamentales verdades naturales, también religiosas, y los principios morales, y puede también hacer buenas obras. Así pues, se debería hablar de un obscurecimiento de la inteligencia y un debilitamiento de la voluntad, y de heridas de las facultades espirituales y de las sensitivas, más que de una pérdida de sus capacidades esenciales, también en relación con el conocimiento y con el amor de Dios. El decreto tridentino subraya esta verdad de la salud fundamental de la naturaleza contra la tesis contraria, sostenida por Lutero y tomada más tarde por los jansenistas. Enseña que el hombre, como consecuencia del pecado de Adán, no ha perdido el libre albedrío. Liberum arbitrium non amissum et extinctum.
puede pues hacer actos que tengan un auténtico valor moral, ya sea bueno o malo. Esto es posible solo por la libertad de la voluntad humana. El hombre caído, sin embargo, y sin la ayuda de Cristo, no es capaz de orientarse hacia los bienes sobrenaturales que constituyen la plena realización y su salvación. En la situación en la que ha llegado a encontrarse la naturaleza después del pecado, y especialmente por la inclinación del hombre más hacia el mal que hacia el bien, se habla de una inclinación al pecado o formes peccati, de la que la naturaleza humana estaba libre en el estado de la perfección original, o lo que llamamos integritas. Esta inclinación al pecado fue llamada por el Concilio de Trento también la conscupiscencia o conscupiscentia, añadiendo que ésta perdura incluso en el hombre justificado por Cristo, y por lo tanto también después del santo bautismo. El decreto tridentino precisa claramente que la conscupiscencia en sí misma aún no es pecado, pero ex peccato est et ad peccatum inclinat. La conscupiscencia, como conscupiscencia del pecado original, es la fuente de la inclinación a los distintos pecados personales cometidos por los hombres con el mal uso de sus facultades, los que se llaman pecados actuales para distinguirlos del pecado original. Esta inclinación permanece en el hombre incluso después de su santo bautismo, y en este sentido cada uno lleva en sí el fomes del pecado. Los que no sepan, fomes significa inclinación. ¿De acuerdo? La doctrina católica precisa y caracteriza el estado de la naturaleza humana, o la caída o naturalapsa, con los términos que hemos expuesto basándonos en los datos de la Sagrada Escritura y de la tradición. Esta está claramente propuesta en el Concilio Tridentino y en el Credo de Pablo VI, pero una vez más observamos que según esta doctrina fundada en la revelación, la naturaleza humana está no solo caída, sino también redimida en Jesucristo, que, de modo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De nuevo, Romanos 5, versículo 20. Este es el verdadero contexto en el que se debe considerar el pecado original y sus consecuencias.